Muy buenas noches, queridos, estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra última sesión de clase al curso gratuito de Inglés Básico A1. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra última sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que ya contamos con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con los cursos gratuitos en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo. Contamos con los cursos de ofimática básico, intermedio, avanzado, inglés básico A1 y A2, quechua básico A1 y A2. Estamos iniciando 17, 18 y 21 de este mes. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Invitarlos a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la maestra Andrea. Recuerde que es nuestra última sesión de clase. Les recomiendo que se queden hasta que finalice porque el día de hoy estaré dando algunas indicaciones del examen. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra última sesión. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Todos los materiales, los videos de la clase, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Inglés Básico A1 a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de clase. Para empezar nuestra última sesión, nuestra noche, nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor.
porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmos capítulo 143, versículo 8. Amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de clase. Muy buenas noches, Sharon. Amén, Nicole. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Amén, Simona. Amén a todos. Muy bien, le daremos pase a la maestra Andrea para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, maestra Andrea. ¿Cómo estás? Bienvenida, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio. Muchas gracias, señorita. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida en nombre de la institución El Tecnológico. Estamos llevando el curso de inglés básico A1, ¿ok? Estamos en nuestra sesión número 4. El día de hoy es nuestra última sesión de inglés básico A1, ¿ok? Recuerden que el tema del día de hoy viene a ser lo que es present simple, ¿ok? Recuerden, el día de hoy acaba nuestra clase de inglés básico A1 y vamos a ver el tema de present simple. Ok, como siempre, acá tenemos nuestras normas de salón de clases. Ok, se les recomienda a cada uno de ustedes siempre estar a la hora, estar bien on time para no perdernos de nada y entender toda la clase, que el tema del día de hoy es present simple. Lo mismo, volver a recalcarles, ok, que la participación nosotros la vamos a hacer por el chat. Igual si hubiera alguna consulta o duda, nosotros lo podemos hacer por ese medio. Es por eso que nuestros micrófonos van a estar apagados. ¿Ok? Y continuamos acá. Recuerden que en nuestra clase de Present Simple vamos a tener una pequeña introducción, conceptos, ejercicios y para finalizar vamos a tener lo que es el quizzes, ¿no? Como una forma de repaso. Muy bien, entonces, antes de ver el tema de Present Simple, nosotros tenemos que seguir trabajando lo que es el vocabulario, ¿ok? En este caso vamos a ver algunos verbos, los más utilizados, para utilizar lo que es el Present Simple, ¿ok? Vamos a comenzar. Empezamos con el verbo dance, ¿ok? El verbo bailar, dance, bailar. Verbo leer, read, read, ¿ok? Continuamos con más verbos. Tenemos ahora el verbo play, ¿ok? El verbo jugar. Presten atención, cuando nosotros hablamos del verbo play, por ejemplo, va a significar jugar. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo vamos a ver con un deporte, ¿ok? Por ejemplo, podemos hablar de jugar fútbol, ¿verdad? En este caso lo vamos a ver, por ejemplo, play soccer. Recuerden que para que signifique jugar tenemos que verlo al lado de un deporte, ojito. Pero, ¿qué pasa si por A o B nosotros lo vemos con un instrumento? ¿Ok? Por ejemplo, podemos verlo con el piano. Si nosotros vemos que estamos utilizando, vemos en alguna oración, en algún libro, vemos que está utilizando un instrumento, ojito, vemos un instrumento, el significado de play va a variar. Ya no va a significar jugar, sino significará tocar, ¿ok? Todo depende del contexto, ¿ok? Ok, vuelvo a repetir, acasito. Recuerden que va a significar jugar cuando nosotros vamos a verlo al costadito de un deporte, ¿ok? Cualquier deporte, por ejemplo, puede ser fútbol, vóley, básquet, ¿ok? Cuando vamos a ver al costadito de un deporte, significará el play jugar. Pero en caso que lo vamos a ver, por ejemplo, como les venía diciendo, lo vemos al costado de un instrumento, por ejemplo, aquel piano, ahí cambia el significado del play. Va a ser ahora tocar. Por ejemplo, podemos también, ¿no? Podemos ver también que de repente vemos con otro instrumento, ¿no? Con el violín. Si lo vemos con el violín, recuerden que ese play va a cambiar a tocar. De esa manera. Entonces, recuerden, si vemos con un deporte, es jugar. Si vemos con un instrumento musical, significará tocar, ¿ok? De esa manera. Muy bien, entonces continuamos. Ahora acabamos con el verbo de comer, que viene a ser eat. Comer, eat. ¿Qué más? Continuamos. Acá tenemos lo que es el verbo
paint. Tenemos lo que es el verbo pintar. Después tenemos el verbo cocinar, que viene a ser cook, ¿ok? Cocinar, cook. Continuamos. Vamos con el verbo de correr, aquí el verbo run, correr, run. Después el verbo llorar viene a ser cry, cry, de esa manera, ¿ok? Tenemos correr, que es run, llorar, cry. Continuamos. Ahora vamos con el verbo de estudiar. El verbo estudiar viene a ser study, study, ¿ok? Lavar los platos, lavar las ollas, los servicios, nuestra ropa viene a ser el verbo wash, ¿ok? Wash, de esa manera, ¿ok? Recuerden, lavar los platos, lavar las ollas, los utensilios, nuestra ropita, viene a ser el verbo wash. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a practicar los verbos que hemos visto, ¿ok? Son unos cuantitos que hemos visto, entonces vamos a practicar, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden que en esta parte yo les voy a indicar una imagen y ustedes van a decirme qué verbo es en inglés, ¿ok? Entonces, comenzamos, ojito, comenzamos, empezamos con la primera imagen que tenemos acá. A ver, ¿cómo era el verbo bailar? A ver, ustedes me comentan, por favor, por el chat del Meet. ¿Cómo es el verbo bailar en inglés? A ver, ustedes me comentan por el chat. Los leo. Ajá, muy bien, ¿no? El verbo bailar viene a ser dance. Excelente. Continuamos. Next. Vamos con la siguiente imagen. Ahora vamos con el verbo leer, ojito. Vamos con leer. Entonces, ¿cómo sería el verbo leer en inglés? A ver, ¿cómo sería el verbo leer en inglés? ¿Cómo nos quedaría? Sería el verbo read. Good job. Excelente. Continuamos con el siguiente. ¿Ok? Ahora vamos con el verbo comer, ojito. Vamos con el verbo comer. ¿Cómo es el verbo comer en inglés? Ajá, muy bien, ¿no? El verbo comer viene a ser eat. Ajá, muy bien. Continuamos. Vamos con la siguiente imagen. Vamos acá con el verbo de jugar, ¿ok? Jugar. ¿Cómo era el verbo jugar? A ver, ustedes me comentan por el chat cómo es el verbo jugar. Ajá, muy bien, no le podemos poner play o de frente, ¿no? Play soccer más el deporte. Ajá, excelente. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Ok, continuamos. Ok, vamos con el verbo de pintar. Ok, vamos con el verbo de pintar. ¿Cómo es el verbo pintar en inglés? A ver, ustedes me comentan por el chat. Vamos con el verbo de pintar. Verbo pintar. Ajá, muy bien, excelente. Very good. Ok, ahora vamos con el del costado. Vamos con el verbo cocinar, ojito. Vamos con el verbo cocinar. ¿Cómo es el verbo cocinar en inglés? A ver, ustedes me comentan. El verbo cocinar. A ver, me comentan por el chat. Ajá, verbo cook. Ajá, muy bien, doble O. Ok, continuamos. Acá tenemos el verbo correr. A ver, ¿se acuerdan cómo era el verbo correr? ¿Cómo es el verbo correr? Nos quedaría. Ajá, muy bien. Run. Excelente. Continuamos, vamos con el verbo llorar, ¿ok? Recuerden que llorar viene así cuando nos salen las lagrimitas. En este caso, ¿cómo sería el verbo llorar en inglés? ¿Cómo nos queda? A ver. Verbo cry. Excelente. Verbo cry. Ajá. Very good. Muy bien. Y vamos acá con lo siguiente. Vamos con el verbo estudiar, ¿ok? Vamos con el verbo estudiar. A ver, ustedes me comentan por el chat, ¿cómo es el verbo estudiar? A ver, recuerden, cualquier comentario o de repente quieren que se repita algo, por el chat, por favor, yo les voy a estar leyendo por ahí. Ajá, muy bien, ¿no? Verbo estudiar viene a ser study. Ajá, muy bien, study.
¿Ok? Continuamos ahora con el verbo lavar, ¿ok? El verbo lavar la ropa, los servicios, los platos, las ollas. ¿Ok? Hablamos del verbo. Ajá, excelente. ¿Ok? El verbo wash. ¿Ok? Good. Wash. Ajá, muy bien. ¿Ok? Ya hemos visto ya los verbos, entonces ahora sí podemos continuar lo que es el tema del día de hoy, lo present simple. Pero igual vamos a hacer un repasito, ¿ok? Vamos a hacer un repasito rapidito de los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales nosotros vamos a seguir utilizando, ¿ok? Seguimos utilizando ahí. Siempre vamos a estar ahí trabajando con ellos. Recordemos que tenemos en singular y en plural. En singular está, por ejemplo, el I, yo, you, está el tú como singular. She viene a ser ella, he, él, el it, esto o eso. ¿Ok? Y en plural está el you, pero de manera, en el significado de ustedes, ¿ok? We, nosotros, nosotras, de ellos, ellas. Pero, ojito, presten atención. Ahora, como vamos a hablar nosotros del presente simple, ojito, eh, a estas personitas que ahorita vamos a encerrar en cuadradito, para ellos va a haber una regla especial, ¿ok? Para ellos va a haber una regla especial. ¿Para quiénes? Van a ser para la tercera persona en singular. ¿Y quiénes son? Viene a ser she, he, it. Vuelvo a repetir, ¿ok? Para estar ya atentos. A ver, recuerden, para estas tres personitas que estamos viendo en el recuadro rojito, para ellos tres va a haber una regla especial, ¿ok? Una regla especial que vamos a tener nosotros que aplicarlas, ¿ok? En cambio, los que vemos en verdecito, para ellos van a compartir la misma regla. Qué sencillo. Pero los que estamos en rojito, ellos van a tener unas reglitas especiales. Entonces hay que estar atentos, ¿ok? No olvidemos que para ellos va a haber reglas especiales. Para los pronombres personales en tercera en persona en singular, ¿ok? Eso no hay que olvidarnos. Muy bien, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar el presente simple? Vamos a utilizar para aquellas cosas que son hechos, rutinas, hábitos, cosas que nosotros hacemos el día a día, ¿ok? O pueden ser también datos científicos. Pero en este caso vamos a hablarlo de una manera más simple, ¿ok? Recuerden que para hablar nosotros del presente simple, primero vamos a necesitar una persona que realice la acción, ¿verdad? Y acá podemos utilizar cualquiera de los pronombres personales que antes hemos visto. Podemos reemplazarlo con nombres, con miembros de la familia, como anteriormente ya habíamos visto. Pero ¿qué más? Vamos a necesitar un verbo, ya sea bailar, cocinar, reír, cualquiera de los verbos que nosotros conocemos, vamos a tener que utilizarlo. ¿Qué más, ojito? Vamos a hablar del complemento, ¿ok? Vamos a utilizar la información adicional, ¿ok? Recuerden que la información adicional nosotros vamos a ser más específicos, ¿ok? Porque si solamente nos quedamos en el verbo, como que es una oración muy cortita, ¿ok? Y como que es incompleta. En cambio, cuando metemos el complemento, el complement, viene a ser la información adicional que nosotros podemos dar, ¿ok? Somos más específicos, entonces eso vamos a utilizar nosotros, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, ¿ok? Acasito para tener en claro, recuerden acasito, nuestro verbo no va a sufrir ningún cambio, es decir, no vamos a agregar nada, no vamos a quitar nada, ojito. ¿Cuándo? Cuando nosotros en nuestra oración o vamos a trabajar con ellos o vamos a mencionarlos, cualquiera sea de esas formas, esté presente el I, you, we, and they. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Nuestro verbo no va a cambiar. ¿A qué me refiero que no va a cambiar? No vamos a agregarle ni un sufijo, ni un prefijo, no le quitamos nada, no le agregamos nada. Le conocemos verbo dance y verbo dance se queda. Le conocemos verbo play y verbo play se queda. Ellos no sufren cambio. ¿Quiénes? Cuando utilicemos cualquiera de estas cuatro personitas, ojito. Pero nuestro verbo, ojito, sí va a cambiar. Vamos a adicionar alguito más al verbo. ¿Cuándo? Cuando utilicemos she, he y it. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Cuándo va a cambiar nuestro verbito? ¿Cuándo vamos a agregar alguito más? ¿Ok? Cuando utilicemos she, he, it. Nada más, ojito. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo nuestras oraciones. En este caso, nosotros vamos a comenzar con el verbo comer. ¿Ok? Con el verbo comer. Se van a dar cuenta que es sencillo. Ahora vamos a utilizar los pronombres I y you. Recuerden que cuando utilicemos I y you, nuestro verbo no cambia. Por ejemplo, le conocemos como verbo eat, comer, se mantiene. Entonces, yo como chocolate sería
I eat chocolate. Tú comes chocolate sería you eat chocolate. ¿Se dan cuenta acá en esta partecita? ¿Qué cosa nada más ha cambiado, ojito? ¿En qué cosa ha variado? Solamente en el sujeto. ¿Qué cosa varió? Solamente el sujeto. Porque lo demás es exactamente igual como estamos viendo ahorita en pantalla. Es lo mismo. Solamente qué cosa hemos cambiado acá. La persona que realiza la acción. Hemos cambiado el sujeto, hemos cambiado el pronombre. Nada más. Y recuerden que la estructura es sujeto, verbo y complemento. Subject plus verb plus complement. De esa manera. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Lo único que cambió fue lo que está en rojito, ¿verdad? Lo demás se ha mantenido igualito. Entonces, de esa manera es muy sencillo hacer las oraciones. Ahora vamos a utilizar el verbo dance, ¿ok? El verbo dance, el verbo bailar. Por ejemplo, ¿cómo diríamos nosotros? Nosotros bailamos salsa. Sabemos que nosotros es we. Verbo bailar viene a ser dance. Y salsa, que viene a ser el complemento, sigue siendo lo mismo, porque estamos hablando de un género musical, ¿ok? Y si habláramos nosotros de ellos bailan salsa, sería ellos, que viene a ser they, bailar, que viene a ser dance, ¿ok? Y salsa, que viene a ser el complemento. Entonces sería they dance salsa. ¿Se dan cuenta qué cosa nada más ha cambiado? Cambió el sujeto, porque después acasito comparten lo mismo, ¿no? Acasito es idéntico, es igualito, solamente que cambió el sujeto, nada más, así de sencillo. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con el verbo read, ¿ok? Recuerden, como estamos trabajando con I, you, we, they, nuestro verbo no cambia, es por eso que lo estamos viendo igualitos, ¿ok? Entonces, acá tenemos cómo sería yo leo un libro. Yo, que viene a ser I. Leer, ¿ok? Leer viene a ser read. Un libro, que viene a ser a book, ¿ok? Yo leo un libro sería I read a book. En cambio, tú lees un libro, sabemos que tú viene a ser you. Leer, que viene a ser read. Un libro, a book. ¿Ok? Entonces, tú lees un libro sería you read a book. De esa manera. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos con el verbo study, ¿ok? Recuerden, ¿cómo hacemos nuestras oraciones? Hacemos primero con sujeto, verbo y complemento. Mantenemos ese orden, ojito. No es como en el español, ojito. Si nosotros por A o B nos olvidamos de nuestro sujeto, nos olvidamos, nuestra oración no va a tener sentido. No es como en el español. En el español se puede sobreentender, ¿verdad? Pero en el inglés no. En el inglés siempre va a ser el sujeto, siempre vamos a mencionar quién realiza la acción. Entonces hay que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces sería, nosotros estudiamos historia. Sabemos que nosotros viene a ser we. Study, ¿ok? Que es estudiar. Y el curso de historia, que viene a ser el complemento, vendría a ser history. Nosotros estudiamos historia, sería we study history. Continuamos. Y ahora hablamos de ellos estudian historia, sería ellos, que viene a ser they. Estudiar, que viene a ser study. Historia, que viene a ser history. Ellos estudian historia, sería they study history. De esa manera. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí comenzamos con las reglas especiales, ojito, ¿ok? Presten atención. Recuerden que las reglas especiales solamente habíamos mencionado anteriormente que solamente aplicaba para 3 personitas, igualito acá lo voy a escribir grandote. Viene a ser lo que es a she, ¿qué más? He and it. Viene a ser para estas 3 personitas que estamos viendo ahorita en negrito ahí. Estamos viendo en pantalla estos 3 de acá, para ellos va a haber reglas especiales, ¿ok? Es decir, nuestro verbo va a cambiar. La regla general, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando vamos a utilizar she, he o it, en la mayoría de los verbos, casi un 80%, solamente agregamos una S y ya está conjugado para la tercera persona. Pero ojito, esa S no significa nada.
no es un significado de plural, sino esa S representa la conjugación en tercera persona para esas tres personitas. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Esta S que estamos viendo en amarillito en ambas oraciones no significa que sea plural ese verbo. Ojo, no significa eso, sino nos indica que el verbo ha cambiado porque se está conjugando para la tercera persona. ¿Ok? Para she, para he, para it. Nada más, ¿ok? Entonces, ese verbo no es plural, ojito, sino que es para la conjugación de ese verbo. Nada más. Y es el 80%. En la mayoría de los verbos solamente agregamos una S, le ponemos al finalcito, como estamos viendo del verbo, y ya quedó conjugado. Y ya quedó listo para utilizarse con el she, con el he, con el it. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a hablar de ella come plátano. Estamos hablando del verbo eat, ¿verdad? Nosotros conocemos al verbo eat. ¿Ok? Pero como nosotros estamos utilizando, ojito, estamos utilizando she o estamos utilizando he, vamos a adicionar después del verbo, ¿ok? Acá vemos el verbo it, al final acá ven T, ¿verdad? Después de esa T vamos a poner la S, ¿ok? Entonces, ella come plátano sería she eats banana, ¿ok? De esa manera. Él come plátano sería he eats banana. ¿Ok? Recuerden que esa S es de conjugación porque estamos viendo que en nuestra oración está presente she, he o it. Más no es esa S porque sea plural, ¿verdad? Ojito, mucho cuidado con eso. Continuamos. Ahora vamos con el verbo pintar. ¿Ok? Con el verbo pintar. Así lo conocemos, ¿verdad? Pero para terceras personas, como estamos viendo she, he, solamente y it más, ¿qué vamos a hacer en eso? Estamos viendo que ellos están presentes en la oración, ojito. Al finalcito del verbo le agregamos la S. Y nos quedó listo para utilizar con she, con he o con it. Entonces, ella pinta una flor sería she paints a flower. Él pinta una flor, he paints a flower. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? De esa manera hacemos. ¿Ok? Ahora continuamos, vamos con el verbo read, el verbo leer. Recuerden, como nuestras oraciones, vamos a utilizar she, he o it, cualquiera de esos tres. Al finalcito del verbo, es decir, acá al final de la D, adicionamos la S, el cual nos indica que se ha conjugado para las terceras personas. Entonces, ella lee un libro sería she reads a book. Él lee un libro sería he reads a book. De esa manera, ¿ok? Eso nos dice la regla general, que en la mayoría de los verbos nosotros vamos a adicionarle una S cuando nosotros utilicemos she, he o el it, ¿ok? Cualquiera de ellos. Ok, presten atención. Ahora vamos a ir con otra reglita, ¿ok? Vamos a hacer acá una capa blanca. A ver, me dan un ratito. ¿Dónde está? Uy, ¿qué pasó? Eso no es de nuevo. Ok. Presten atención. Ahora vamos a hablar de aquellos verbos que acaban en Y. Y acá tenemos dos tipos de verbos. Tenemos el verbo study. Ok. Tenemos lo que es el verbo enjoy. Presten atención. Si bien ambos verbos acaban en Y, ojito, ambos verbos acaban en Y, pero hay algo que los diferencia. Si nosotros observamos más allá, le hacemos un zoom de repente a las palabritas, o digo, a los verbos que estamos viendo, vemos que en study sí acaba en Y, pero antes, ojito, antes de ese Y vemos una consonante, ojito. En cambio, en enjoy no, ¿sí o no? En enjoy nosotros vemos una vocal. Entonces, las reglas para ambos va a ser distintos, solamente porque antes le antecede una vocal o una consonante. ¿Ok? Entonces, ahí está la regla. Recuerden que si tenemos un verbo que acabe en Y, pero antes de ese Y vemos que está una consonante, el cambio va a ser de la siguiente manera, ojito. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros, para el cambio, nosotros vamos a desaparecer esa Y y en vez de eso vamos a adicionarle la IES, es decir, nos quedaría así. ¿Ok? Ok. Adicionamos así de esa manera. Vuelvo a repetir. Tenemos un verbo que acaba en Y, pero antes del Y vemos una consonante como esta. ¿Y qué vamos a hacer?
para que se utilice en tercera persona, que viene a ser she, he o it. Y acá lo ponemos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa Y la desaparecemos y en su lugar ponemos la IES. Entonces nos quedaría she studies. ¿Ok? Lo mismo sería, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de he, sería he studies. De esa manera. ¿Ok? Recuerden, estamos hablando si un verbo acaba en Y, pero antes hay una consonante. De esa manera. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con otro verbito. Por ejemplo, podemos tener lo que es el verbo. mm, a- Acá tenemos el estar. Ok, vamos primero acá con el enjoy. Recuerden, el enjoy acaba en Y, pero antes, ojito, acá nosotros vamos a ver que acácito está una vocal. Ok, mejor si no lo escribo. Acá vemos una vocal. Acá vemos una consonante. ¿Ok? Recuerden, si vemos ahí un verbo que acaba en Y, pero antes de ese Y está una vocal, cambia la regla. Hay que nos dice, si vemos antes una vocal, nosotros vamos a poner lo mismo. Ponemos enjoy, ¿ok? Que es divertirse, pero, ojito, pero nosotros solamente adicionamos una S, nada más. Adicionamos la S, de esa manera, ¿ok? Vuelvo a repetir. Vemos acá un verbo que acaba en Y, pero antes hay una vocal que nos dice la reglita que para las terceras personas nosotros solamente adicionamos una S. De esa manera. ¿Ok? Entonces sería she enjoys, he enjoys. Recuerden que cuando es consonante es distinto, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, nosotros vemos el verbo stay. ¿Cómo nos quedaría para tercera persona? A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet. Si estamos hablando de he, she o it, ¿cómo nos quedaría nuestro verbo stay? A ver, ustedes me comentan. A ver, ¿utilizamos el IES o le ponemos S nomás? A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Qué le ponemos si vemos el verbo stay para terceras personas? ¿Cómo nos quedaría? Ok, muy bien. Recuerden que primer paso tenemos que ver que primero acaba en Y, ¿verdad? Ok, eso, primer paso. Verificamos que se acaba en Y. ¿Qué más? Después veíamos quién está atrásito, ¿verdad? ¿Quién está atrás? Acá vemos que es una vocal. ¿Y a quién pertenece? A esta regla, ¿verdad? Si vemos que es una vocal, nosotros adicionamos la S. Es decir, nos quedaría de la siguiente manera. Ponemos lo mismo, ¿no? Stay, pero como antes del Y está una vocal, nosotros vamos a poner la S. ¿Ok? De esa manera. Así nos queda para las tres, para las tres personitas. De esa manera. Entonces recuerden, ahí está la reglita que nos dice. Verbo que acaba en Y, pero antes está una consonante, desaparecemos esa Y y ponemos la IES. En cambio, si tenemos un verbo que acaba en Y, pero antes hay una vocal, ahí solamente le ponemos una S. Pero ojo, solamente para estas tres personitas, para he, para she, para it, solamente para esos tres. ¿Ok? Entonces, en este caso, como yo les venía hablando, estamos hablando del verbo study, ¿ok? Pero para terceras personas viene a ser studies, ¿ok? Entonces, ella estudia arte sería, she studies art. Él estudia arte sería, he studies art. De esa manera, ¿ok? Lo mismo acá. Nosotros tenemos acá el verbo cry, ¿ok? El verbo cry acaba en Y, ¿sí? Pero antes, ojito, vemos que hay una consonante, ¿verdad? Es por eso que para terceras personas se va a volver cries. ¿Ok? Solamente para las terceras personas se va a volver cries. Es por eso que acá en nuestras oraciones tenemos, ella llora mucho, sería she cries a lot. Él llora mucho, he cries a lot. De esa manera. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con otra reglita. Ujujú. A ver, presten atención. En este caso, nosotros vamos a hablar aquellos verbos que acaben en, por ejemplo, en SH
TCH, doble S, X. Aquí presten atención, vamos a tener este tipo de verbos que caben en SH, TCH, doble S o X. Por ejemplo, acá tenemos el verbo wash. ¿Qué más? En TCH tenemos el verbo watch. Watch. Doble S tenemos lo que es kiss, el verbo besar. Ok, acá me olvidaba más. También verbos que acaben con O. Ok, ¿qué más? Verbo con X que acabe. Tenemos el verbo fix, reparar. Un verbo que acabe con O, tenemos el verbo go. Ok, verbo ir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a tener esos verbos que acaben SH, TCH, doble S, X o O, ¿qué vamos a hacer para las terceras personas, ojito? Nosotros para las terceras personas vamos a adicionarle lo que es la ES. Es decir, nosotros vemos acá wash para terceras personas. Aquí nos quedaría así. Un ratito me dan, ahorita lo escribo acá. Aquí, ¿cómo nos quedaría? Acá tenemos wash, que nos dice la reglita agregar ES. Entonces sería washes, ¿ok? Sería he washes, she washes, it washes. De esa manera. ¿Por qué, mi? Si se dan cuenta, el verbo wash acaba en S, H, ¿ok? Continuamos con el siguiente. Acá tenemos el verbo watch, verbo ver, ¿ok? Ver películas, tener novelas, las noticias. Este verbo acaba en TCH, ¿ok? Lo mismo, ¿para quiénes no me va a cambiar? Va a cambiar para lo que es he, ¿qué más? Para she y para it. ¿Ok? Como está acabando este verbo watch en TCH, nosotros vamos a adicionar lo que es la ES. ¿Ok? Entonces, ponemos lo mismo tal y cual vemos, pero agregamos al finalcito la ES. ¿Ok? Entonces sería watches. He watches. She watches. It watches. De esa manera. Y acá cuando hablamos del verbo kiss, lo mismo pasa. ¿Ok? Nosotros vemos acá el verbo kiss, el verbo besar. ¿Ok? Para terceras personas nosotros vamos a adicionar la ES. Entonces nos quedaría he kisses, she kisses, it kisses. De esa manera. Ahora si estamos hablando del verbo fix, el verbo arreglar, el verbo acaba en X, que nos dice la reglita. Adicionar para terceras personas la ES. Entonces, ponemos tal y como lo conocemos, pero como acaba en X, adicionamos la ES. Entonces sería fixes. Fixes. Sería he fixes. She fixes. It fixes. De esa manera. Ahora vamos con el verbo que acaba en O. ¿Ok? Este verbo acaba en O. ¿Qué nos dice la reglita? Si acaba en O, adicionamos la ES. Entonces tenemos el verbo go, ¿verdad? Lo escribimos tal y como conocemos y adicionamos al finalcito la ES. Entonces de ahí nos queda he goes, she goes, it goes. ¿Ok? Pero recuerden acá, la reglita para quiénes son, para aquellos verbos que acaben SH, TCH, doble S, X o O. ¿Ok? Pero no se preocupen, estos tipos de verbos son muy poquitos, son muy poquitos. Creo que alrededor llegan exagerando a 30, exageran. Son muy poquitos. En lo general, de tanto que lo vamos a ver a quién les corresponde ese cambio. Vuelvo a repetir. Estos tipos de verbos que acaban en SH, TCH, doble S, X, O son muy poquitos. Es minoritario acá la cantidad. Entonces no se preocupen. Vamos a verlo tanto y se van a acordar de ellos. Estos son muy poquitos verbos que acaban en eso. ¿Ok? En cambio, la mayoría de los verbos se le va a agregar solamente la S. ¿Ok? Entonces acá nosotros estamos viendo el verbo wash. ¿Ok? Para tercera persona sería washes. ¿Por qué? Porque acaba en SH. Y recuerden, le hemos hecho el cambio porque acaba en SH. Entonces, ella lava los platos. Sería
She washes the dishes. Él lava los platos. Sería he washes the dishes. ¿Ok? Recuerden, ¿por qué vamos a adicionar la ES? Porque en el verbo wash acaba en SH. De esa manera. ¿Ok? Ahora continuamos acá. Lo mismo, acá hemos agregado la ES porque es el verbo watch. Acaba en TCH. ¿Ok? Por eso le estamos agregando. Si no, más fácil para que ustedes se acuerden. Cuando acabe en H, le ponemos la ES. ¿Ok? Entonces, ella ve televisión. Sería she watches TV. Él ve televisión. Sería he watches TV. De esa manera. Ok, a ver, sí. Entonces, ya vamos con los ejercicios. Ok, no se preocupen. Poco a poco vamos a verlo. Lo principal es que hay que saber diferenciar en cuáles sí se cambia y en cuáles no. Muy bien, presten atención. En este caso, nosotros tenemos una fila de verbos y en otro, los sufijos, ¿ok? ¿Qué vamos a agregar nosotros al verbito? Dependiendo el caso, ¿ok? Yo les voy a señalar un verbo, ustedes van a decirme qué cosa le agregamos al finalcito cuando hablamos en terceras personas. Ok, a ver, nosotros comenzamos con el verbo try, ¿ok? El verbo intentar, verbo try. A ver, si tenemos el verbo try, para terceras personas, ¿qué vamos a adicionar? ¿Será la S, ES o la IES? A ver, ustedes me comentan por el chat. Si nosotros utilizamos el verbo try para terceras personas, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría? Ok, verbo try. Para terceras personas, ¿qué le adicionamos? Ajá, muy bien, ¿no? La IES. Correcto. Continuamos. Vamos con el verbo crash. Aquí el verbo estrellarse. Crash. ¿Ok? Crash. Para terceras personas, ¿qué adicionamos? S, ES o IES. A ver, ustedes me comentan por el chat. Si nosotros hablamos del verbo crash, ¿cómo nos quedaría para terceras personas? Ajá, muy bien, ¿no? Crashes, ajá, muy bien, excelente. Crashes. Ok, continuamos. Aquí vamos a ir con el verbo read. A ver, si hablamos del verbo read, ¿qué adicionamos? S, E, S o I, E, S. A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Dónde ponemos el read? A ver, ¿dónde lo colocamos? Ajá, muy bien. Solamente le adicionamos una S, ¿no? Sería reads. ¿Ok? Continuamos, ahora vamos con el verbo eat, ¿ok? El verbo eat. ¿En qué parte le ponemos al it? ¿Ok? ¿Qué adicionamos cuando hablamos de terceras personas? S, E, S o I, E, S. A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Dónde ponemos al it? A ver, ¿dónde lo ponemos? Ajá, muy bien. No solamente adicionamos una S. Excelente. Ahora vamos con el verbo fix, ¿ok? El verbo reparar, verbo fix. Para terceras personas, ¿qué le adicionamos? S, E, S o I, E, S. A ver, ustedes me comentan por el chat. A ver, si hablamos de fix, ¿cómo nos quedaría para terceras personas? Ajá, fix es verdad. Muy bien. Entonces, a la columna de es. Excelente. Continuamos. Vamos ahora con el verbo cry. Al verbo cry, ¿en qué columna le ponemos? A ver, los leo. ¿Dónde ponemos al cry? Ajá, muy bien, ¿no? Sería cries. Excelente. Ok, continuamos. Vamos ahora con el verbo cook. Ok. Si hablamos del verbo cook, ¿en qué columna le ponemos para terceras personas?
¿Cómo nos quedaría el verbo cook? Ajá, muy bien, ¿no? Sería cooks. Ajá, muy bien, excelente. Ok, vamos con el verbo live. Ok, el verbo vivir. Ok, live. ¿En qué columna le ponemos para las terceras personas? S, E, S o I, E, S. A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet. Yo los leo por ahí. Ajá, muy bien, no solamente adicionamos la S. Very good. Next. Ahora tenemos el verbo go. Ok, go. Para go, ¿qué vamos a adicionar? S, E, S o I, E, S. A ver, ustedes me comentan por el chat si hablamos del verbo go. Ajá, muy bien, ¿no? Como acaba en O, nosotros vamos a adicionar la ES. Ajá, muy bien, very good. Next, vamos con el verbo wash. ¿Ok? Wash. A ver, ¿qué adicionamos para terceras personas cuando hablamos de wash? ¿Cuál de ellos será? S, E, S o I, E, S. ¿Cómo nos quedaría el verbo? Ajá, sería washes. Ajá, muy bien. Continuamos, ahora vamos con el verbo stay. Ok, verbo quedarse, stay. Para stay, ¿qué agregamos para terceras personas? A ver, ustedes me comentan por el chat cómo nos quedaría el verbo stay en terceras personas. Ajá, muy bien, no sean está atentos, exacto. El verbo stay se acaba en Y, pero antes hay vocal. No habíamos dicho que si antes estaba una vocal, solamente adicionábamos la S. Ajá, muy bien. Ahora vamos con el verbo fry, ¿ok? El verbo fry, el verbo freír. Tenemos el verbo fry. Entonces, para fry, ¿cómo nos quedaría? A ver, ¿cómo nos queda en fry? Ajá, fries. Excelente. Continuamos ahora con el verbo watch, ¿ok? Verbo watch. A ver, ¿cómo nos quedaría el verbo watch para terceras personas? Ajá, sería watches. Very good. Continuamos, ahora vamos con el verbo do, ¿ok? El verbo do, el verbo hacer, ¿ok? Verbo do. ¿Cómo sería el verbo do para terceras personas? Ajá, muy bien, ¿no? El verbo do se convierte en das. Ajá, muy bien, adicionamos la ES. Continuamos, vamos con el verbo study, ¿ok? Study, study. ¿Cómo nos quedaría para terceras personas? A ver, ustedes me comentan por el chat. Estamos hablando del verbo study. Ajá, muy bien, ¿no? Sería studies. Ajá, very good. Si tenemos acá rely, aquí el verbo rely, ¿cómo sería para terceras personas? Ojo, no es relaxa, es rely. Ajá, muy bien. Adicionamos la IES. Muy bien, continuamos con el verbo swim, ¿ok? Nadar. ¿Cómo sería? A ver, para terceras personas, swim. Ajá, adicionamos la S. Ajá, muy bien. Very good. Continuamos. Si hablamos del verbo teach, ok, el verbo enseñar, teach, ¿qué adicionamos para las terceras personas? ¿Cómo nos quedaría? Sería teaches. Ajá, muy bien. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahora después vamos a ir con las oraciones. Vamos con spy, ¿ok? Espiar, spy. ¿Ok? Spy.
Todo nos queda para terceras personas. Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos IS. Y si tenemos play, a ver, acá tenemos play, ¿cómo sería para terceras personas? Que ya estamos hablando de play. ¿Cómo nos queda? Ajá, plays. Continuamos, vamos con fly, ¿ok? Fly, volar, fly. Ajá, muy bien, ¿no? Adicionamos la IES, excelente. Muy bien. Ok, se dan cuenta de esa parte de que ponemos, que quitamos, es sencillo. La cosa es cuando lo vemos todo junto, ahí un poquitito, entonces hay que estar atentos nomás. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Primero nosotros leemos la oración que vemos y vamos a elegir cuál de las imágenes le corresponde. Acá tenemos he plays football, ¿ok? Entonces, ¿qué imagen le corresponde? Ustedes me dirán por el chat, letter A, letter B o C. A ver, ustedes me comentan por el chat acá. ¿Qué imagen, ok, corresponde a esa oración? Letter C. Ah, excelente. Next, tenemos We Watch TV. ¿Cuál de ellos será? Letter A, B o C. Ajá, no palabra clave, TV. Ajá, muy bien. Continuamos. Next, tenemos I listen to music. ¿Ok? Listen es escuchar. ¿Ok? Listen. Es decir, esa T silenciosa. Listen. ¿Cuál de ellos vendría a ser? Ok, very good. Next, tenemos He gets up early, ¿ok? Gets up viene a ser despertarse, ¿ok? Early, temprano. Entonces, ¿cuál de ellos sería? Letter A, B o C. A, ¿ok? Good job. Next tenemos he does his homework, ¿ok? Si hicimos el verbo does, ¿ok? Entonces, ¿cuál de ellos sería? Letter A, letter B o C. A ver, ustedes me comentan por el chat del Meet. ¿Cuál de ellos sería? Sí, ajá. Y si no, sería solamente easy. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Recuerden que acá nosotros tenemos que elegir tanto el sustantivo como el verbo deben estar correctamente, ¿ok? Pero ¿cómo nos vamos a guiar? Por la imagen, ¿ok? Entonces acá, ¿cuál de ellos es la opción correcta? ¿Cuál de ellos está bien escrito? Letter A o letter B. A ver, ustedes me comentan. Recuerden ver tanto el verbo como el sustantivo. Los dos. A ver, ¿cuál de ellos será correcto? Letter A. Ajá, excelente. Next. ¿Ok? Recuerden mirar la imagen, tanto sustantivo como verbo, ¿ok? Tanto el sujeto como el verbo. ¿Cuál de ellos es la oración correcta? A ver. ¿Cuál de ellos es? Letter B. Ok, vamos a verificar. Ok, good job. Next. Ok, lo mismo acá, hay que elegir la oración correcta. ¿Cuál de ellos sería? A. Good. Next. Ok, acá. ¿Cuál de ellos será la oración correcta? Recuerden también mirar la imagen, ojito. A ver, ¿cuál de ellos sería? A ver, ustedes me comentan por el chat.
A ver, ¿cuál de ellos sería? Letter A o letter B. Recuerden mirar también la imagen. Ahí también está el truco. B. Ajá, good. Next. A ver, recuerden mirar tanto el sujeto, ¿ok? La persona que realiza la acción, o el pronombre personal, como el verbo que esté incorrectos, ¿ok? Acá, ¿cuál de ellos será? ¿Letter A o letter B? Letter A, ok. Vamos a ver, ¿ok? Usted me está diciendo letter A. Recuerden, hay que mirar las imágenes también. Y continuamos. Ok, recuerden ver que todo sea coherente, haya relación, ojito. Acá, ¿cuál de ellos sería? ¿Letter A o letter B? Letter A. A ver, vamos a verificar. Ajá, sí es correcto. Vamos con el siguiente. Ok, en este caso, cuando hablamos de have, es tener, ¿ok? Have es tener. Y cuando cambia, ya viene a ser has. Entonces, ¿cuál de ellos sería lo correcto? Ok, vuelvo a repetir. Have es tener, es en su forma natural, como lo conocemos. Has es cuando ha cambiado. Letter A. Ajá, muy bien. Continuamos. Recuerden mirar la imagen, que todo tenga sentido, ojito. Ok, entonces acá, ¿cuál es la oración correcta? Letter A o B. B. Ok, good. Next. A ver acá, ¿cuál es la oración correcta? Letter A or B. Vemos opiniones divididas. A ver. Ujú. A or B. Vemos que estamos empates. A ver. Siguen diciendo la A, la A, me dan la A. Ahora vamos a ver si es la A. Ok. A votación de ustedes. Incorrecto. Después les voy a explicar por qué están fallando. Continuamos acá. ¿Cuál de esas dos oraciones es la correcta? Letter A or B. B. Ok. Ok, good. Antes de continuar, vamos a hacer un repaso, porque he visto que se están confundiendo. Ok, acá regresamos. Ok, presten atención. Recuerden, solamente cuando vamos a agregar algo al verbo, aumentamos la S, la ES o la IES, ojito. Solamente en 3 personitas. No sé por qué cuando hemos visto they me han puesto que era la A y no era correcto. Recuerden, solamente el verbo cambia, es decir, ponemos la S, ES o IES cuando utilizamos she, he o it. Ojito, solamente en esos 3. Ok, acá vuelvo a ponerlo si no. Recuerden qué cosa agregamos. Ponemos la S, ¿qué más? La ES o la IES. Solamente cuando en la oración está presente she, he o it. Ojo, solamente en esos 3. Si nosotros vemos que en la oración estamos utilizando I, you, we o they, al verbo no agregamos nada, ojo. No agregamos nada y tampoco quitamos nada. Ok, por ejemplo, en el ejercicio hemos visto esto. They studies. Ok, vamos a ponerle art. Ojo, y ustedes me han dicho que era correcto. La mayoría votó por la A. Y esto está mal porque, presten atención. Acá el verbo ha cambiado. ¿Qué cosa le hemos adicionado a otros que hemos agregado? La IES. Pero recuerden, está bien acá
esa parte del verbo, pero acá no le corresponde a este sujeto. Recuerden que habíamos dicho que con they el verbo no sufre cambios. Ojo, no sufre cambios. Es decir, lo correcto solamente sería study. Recuerden, ¿a quiénes nomás vamos a hacer studies? Ojito acá, ojo ahí. Ojo al piojo, hay que estar atentos. Solamente son para estas tres personitas, solamente para esos tres. Para they, para I, you, we, para ellos no tenemos que cambiar. Solamente para estos tres vendría a ser study. Solamente para esos tres, ojito. No es que para todas las personas van a ser o para unos, ok, no es para todos. Recuerden, solamente para quienes cambia, he, she o it. Solamente para ellos utilizamos studies. Para they no. They no es tercera persona en singular. Ojito, para they no cumple, por eso estaba mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden, vemos they, we, I, you, cualquiera de esos cuatro, nuestro verbo no tiene por qué cambiar. No tiene por qué nosotros adicionarle la IES, la S o solamente la ES, ¿no? Recuerden solamente cuando sufre cambio nuestro verbito, cuando están presentes estas tres personitas, cualquiera de ellas, o también pueden estar juntas también, ¿ok? Recuerden, solamente el verbo cambia cuando en la oración nosotros estamos viendo que esté escrito o hablado, he, she o it. Nada más. Para estos tres solamente cambia el verbo. Para demás personitas, no, hay que tener mucho cuidado. Ok, lo mismo está acá. Entonces, ahora sí continuamos con los ejercicios. Ok, vamos a practicar un poquitito más. A ver, acá nosotros tenemos el verbo wear, ok, el verbo vestir, ok. Entonces, para terceras personas, ¿cómo nos quedaría nuestro verbo wear? A ver, ustedes me comentan por el chat. Solamente se queda wear, viene a ser wears, viene a ser wears. A ver, ustedes me comentan por el chat. ¿Cómo sería el verbo wear para terceras personas? A ver, ¿cómo nos queda nuestro verbito? Ajá, muy bien, ¿no? Solamente adicionamos la S y nos quedaría wears. ¿Ok? Muy bien. Continuamos, vamos con el verbo help. ¿Ok? El verbo ayudar. ¿Cómo sería para tercera persona? Ustedes me comentan por el chat, por favor. ¿Cómo nos quedaría? Ajá, ¿no? Adicionamos la S, helps. Muy bien, continuamos. Si tenemos el verbo miss, ok, el verbo perder, extrañar, ¿cómo sería para tercera persona? A ver, tenemos el verbo miss. Ajá, muy bien, ¿no sería? Misses, ok, ahí, misses, excelente. Continuamos, vamos con el verbo drink, el verbo beber. Entonces, ¿cómo sería para terceras personas? A ver, ¿cómo nos queda? Sería drinks. Ajá, muy bien. A ver, si estamos viendo de study, study sí sabemos, ¿verdad? El verbo study, ajá, muy bien, así ya sabemos, ya hemos aprendido. Muy bien, excelente. Continuamos, vamos con el verbo try. Verbo try, ¿cómo sería para terceras personas? ¿Qué adicionamos? La IES, ¿verdad? Muy bien. Si tenemos el verbo do, ¿cómo sería para terceras personas? A ver, ¿cómo nos queda? Sería das. Muy bien. Ok, vamos con el verbo spell, el verbo deletrear. ¿Cómo sería para terceras personas? A ver, ¿cómo nos queda el verbo spell? Ajá, muy bien. Adicionamos la S, spells. Continuamos, vamos con el verbo run, el verbo correr. ¿Cómo sería para terceras personas? ¿Qué adicionamos?
La S. Muy bien. Continuamos. Vamos con el verbo mix, ¿ok? Mezclar. ¿Ok? Verbo mix. Ya para terceras personas. Ajá, sería mixes. Ajá, muy bien. Excelente. Continuamos, vamos con el verbo clean, el verbo limpiar. ¿Cómo sería para terceras personas? A ver, ¿cómo nos quedaría el verbo clean? A ver, sería cleans. Excelente. Vamos con el verbo fry, ¿ok? Verbo freír. ¿Cómo sería para terceras personas el verbo fry? Ajá, muy bien, no recuerden que ven Y, pero antes vemos que hay una consonante, entonces sería fries. Y si tenemos sit, de sentarse, ¿cómo nos quedaría? Sits, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el verbo finish. Aquí acaba en SH. Si acaba en SH, ¿qué se adicionaba? A ver, ¿qué se adicionaba si acaba en SH? Ok, o en las H's, cualquiera de ellos. Ajá, la ES, muy bien, entonces sería finishes. Ok. Tenemos el verbo call, el verbo llamar. Ok, llamar por teléfono. ¿Cómo sería? Calls. Ajá, muy bien. Aquí se dan cuenta, estamos viendo más verbitos, ¿ok? Muy bien. Continuamos, continuamos. Ok, presten atención. En este caso, nosotros vamos a elegir de acuerdo al sujeto qué verbo le corresponde, ¿ok? Y empezamos por acá, donde dice I my room, ¿ok? Acá, ¿qué verbo le corresponde? A ver, ustedes me comentan por el chat. Acá sí estamos trabajando. ¿Cuál de ellos le ponemos? ¿Clean o cleans? Ajá, muy bien, ¿no? Letter A, clean. Ok, continuamos. Vamos acá al costado. Si hablamos de he, the dishes, ok. The dishes viene a ser los servicios, los platos ahí. Ok, entonces, ¿cuál utilizamos? ¿Do o does? ¿Será do? ¿Será does? ¿Cuál utilizamos? Does. Ajá, muy bien. Continuamos. Acá vamos con we. Acá tenemos we food, ¿ok? Food es comida. Buy es comprar. Entonces, acá ¿cuál utilizamos? Buy o buys. ¿Cuál de ellos será? Buy o buys. ¿Cuál utilizamos? Buy. Ajá, muy bien. Ok, estamos atentos. Muy bien. Continuamos acácito. Acá tenemos she to the bed late. ¿Cuál utilizamos? Go o goes. Go o goes. ¿Cuál será? Goes, ¿verdad? Muy bien. Letter B. Continuamos, continuamos. Vamos acá con you hear. Ahí cuál utilizamos, sleep o sleeps. ¿Ok? Sleep es dormir. ¿Y cuál de ellos será? Sleep, sleeps. Ajá, muy bien. Sleep, ¿verdad? Ya, muy bien. Ok. Ya no hay que dudar, pues ya no hay que dudar. Atentos, vamos con el siguiente. Acá vamos de cook o cooks. ¿Ok? Dinner es cena. Cook o cooks. Si utilizamos they. A ver, si estamos trabajando con they, ¿cambiará? ¿No cambiará nuestro verbito? No cambia, ¿verdad? Muy bien, la respuesta es cook. Continuamos, continuamos, continuamos. Vamos a casito. Acá tenemos eat in the park. ¿Cuál será? ¿Será run o runs? A ver, ¿cuál utilizamos en ese caso? Run o runs.
Letter B. Ajá, muy bien, porque es tercera persona. Ok, vamos con el siguiente caso. Acá hablamos de am and I TV. ¿Cuál de los verbos utilizamos? Watch o watches. A ver, ¿cuál utilizamos? Si hablamos de am and I. Letter A. Ajá, muy bien, es correcto. Continuamos, continuamos. Ahora sí hablamos de acá. That dog with me. ¿Cuál utilizamos? Walk o walks. Walk, walks. ¿Cuál de ellos será? Estamos hablando de dog, ojito. A ver, ¿con qué reemplazábamos dog? ¿Se acuerdan? Ojo, que solamente estamos hablando de un perrito, ¿no? Solamente de un perrito. Ajá, muy bien, ¿no? Se reemplaza con it, ajá, muy bien, ok, ya los que están atentos. Ok, recuerden, se reemplaza con it. Entonces ya no hay que dudar, ¿verdad? Esto ya hemos visto desde la primera clase, hemos estado viendo, ¿no? Ya, entonces ahí si reemplazamos ese da dog con it, que es lo mismo, ¿cuál sería el verbo? A ver qué le corresponde. Ajá, muy bien, sería walks. Continuamos, acabamos. The kids a lot, ¿ok? Kids viene a ser niños, niños. ¿Cuál de ellos será? Play o plays. ¿Cuál de ellos será? Estamos hablando de los niños, ¿verdad? Niños, es decir, de dos a más niños. ¿Qué viene a ser? Plural, ¿verdad? No hay que olvidarnos esas cositas, lo que hemos aprendido desde la primera clase. Recuerden que estamos hablando de niños. Pueden ser dos, tres, cuatro, es decir, plural. Y recuerden cuando hablábamos de cantidades, de dos a más cosas, personas, animales, objetos, se reemplazaba con they, ¿verdad? Hay que hacer un repasito, ojito, hay que hacer repasito. Es lo mismo que decir they. Entonces, si estamos hablando de they, ¿cuál de los verbos es el correcto? Ajá, ¿no? Letter A, play. Continuamos. Acá tenemos we, the record. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellos sería? Practice o practices. Si hablamos de we, será practice o practices. Ajá. Practice. Very good. Ahora vamos acá. Cats. Cats. Mice. ¿Ok? Chase viene a ser cazar. ¿Ok? Mice viene a ser ratones. Aquí decimos cats. Mice. Ajá, solamente chase, ¿verdad? Muy bien. Estamos atentos. Continuamos. Nos faltan los dos últimos. Tenemos acá. Emily and Tom. Sing o sings. ¿A cuál sería? Sing o sings. A ver, tenemos Emily and Tom, que viene a ser two people. ¿Dos personas que se considera? Plural, ¿verdad? Ya. Sing. Y vamos con el último que tenemos. You apples. ¿Será like o likes? A ver, ¿cuál de ellos sería ahí? Like o likes. Like. Ajá. Muy bien. Very. Ok, aquí continuamos, continuamos. Ok, eso no es. Ok, vamos ahora sí a empezar con el quiz. Ok, me da un ratito, está cargando nuestro quiz. A ver, dice modo clásico. A ver. Un ratito está cargando el quiz. Ok, les voy a enviar el enlace del quizzes. Ok, y los que gustan podemos estar ingresando. Ok, ¿cómo hacemos para ingresar, mis? Ok, ustedes
Nos dirigimos al chat del Meet y vemos que hay un enlace de color azul. Le picamos, le hacemos clic y automáticamente nos va a pasar al quizzes, ¿ok? Los que gustan hacer una práctica, un repasito del tema del día de hoy, entramos al quizzes, ¿ok? Ahorita voy a mandar el enlace corto. Ok, vamos ingresando, por favor, los que gusten. Ok, lo mismo estoy avanzando el enlace corto. Ok, no se preocupen si no pueden ingresar. Recuerden que solamente es una práctica, no es un examen, ¿ok? Es solamente una práctica nada más, ojito. ¿Ok? Si no podemos ingresar, no hay ningún problema. Recuerden que solamente es una práctica. A ver, ¿por qué no se ponen de azul? Ok, ahora sí. Ok, recuerden, no hay problema si no pueden ingresar. De repente no está pudiendo ingresarse por ese lado, no hay problema, ¿ok? Recuerden que es opcional el ingreso al quizzes. Recuerden que podemos hacerlo por el enlace corto que les he enviado o el largo, ¿ok? Hay uno enlace larguito que son de 2 líneas. Pueden ingresar por ese, por el corto. Recuerden que por el corto les va a llegar acá, si tiene acá dice introducir código. Ustedes van a copiar y pegar el código 392498. Que 30, ¿está? 392428 y después le hacen clic en el botoncito de unirse y automáticamente van a entrar al quiz, ¿ok? Hay dos maneras de ingresar, por la larga o por la corta, no hay problema. Ok, vamos ingresando, esperamos un ratito más. Estoy volviendo a enviar ahí los enlaces cortos o largos por cualquiera de ellos lo podemos hacer. Y si por ahí no está cargando nuestro internet, no se preocupen que al final vamos a revisarlo de todas maneras, ¿ok? A ver, esperamos 2 participantes más que se unan y le damos play, ¿ok? Y falta uno, a ver quién se anima. Bueno, nos falta un minuto nomás. Ah, ok, ya estamos listos, entonces le damos en empezar. Ok, recuerden, mientras estamos todos trabajando en el quiz, ¿ok? Yo voy a apagar mi micrófono.
cerrando el quiz. De acá, 3 minutitos lo vamos a cerrar, ojito. Ahorita estamos en el quizzes. Vemos que todavía los participantes siguen resolviendo, ¿ok? Una vez culminado el tiempo, vamos a seguir con la explicación, ¿ok? Ahorita estamos en el quizzes, ¿ok? Porque vemos que todavía hay participantes que siguen eh, desarrollando el quizzes. Ok, muchas gracias. A ver, nos queda un minutito más y cerramos el quizzes, ¿ok? Recuerden, mientras yo lo cierre el quizzes, no se va a poder jugar, solamente cuando está abierto, ¿ok? Nos queda un minutito, ojito. Ok, ok, esperamos, por favor, ya falta poquitito para cerrar el quiz. Ok, ya lo estamos cerrando el quiz, se está cargando. Esperamos un ratito, por favor, vamos a ver los resultados. A ver, nos dice que a la clase le fue un 68% bien, ¿ok? Es decir, todavía hay cositas que podemos mejorar. Aquí en este caso, cuando hemos visto el quizzes, nosotros teníamos una imagen y de acuerdo a esa imagen, nosotros teníamos que elegir el verbo, que en este caso era la primera, era la respuesta correcta, ¿ok? De acuerdo a la imagen. Ok, recuerden, teníamos que mirar la imagen para elegir cuál es el verbo que le corresponde. Acá era el verbo cook, acá watch. A ver, acá regresamos. Wash, no, que recuerden que wash viene a ser lavar platos, lavar ollas, lavar ropa. ¿Ok? Dance viene a ser bailar y eat, comer. Aquí vemos acá en la imagen que están viendo la televisión, ¿verdad? Y aquí era el verbo cry, el verbo llorar. Study no, porque es estudiar. Sing es cantar y read es leer. De acuerdo a la imagen está llorando, ¿verdad? Cry, llorar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primero leíamos la oración, ¿ok? Y después buscábamos qué verbo le da, ojito. Pero recuerden, para eso teníamos que estar atentos. Estamos trabajando con you, ¿verdad? Si utilizamos nosotros you, nuestro verbo no cambia, ojo, es decir, no agregamos nada. Y si se dan cuenta, veamos acá, hacemos un zoom. Aquí en la segunda alternativa agregó S, incorrecto. Acá agregó ES. Y en la tercera agregó la ERS. ¿Ok? Recuerden, en este caso, cuando utilizamos you, no agregamos nada, ojito. Es por eso que esas alternativas están incorrectas. Solamente era la primera. Ahora acá, recuerden, primer paso, leer la oración. Después ahí ver, ¿no? Tanto el sujeto, qué pronombre personal estamos utilizando, cuál es el complemento, para elegir la mejor opción, ¿no? En este caso, ojito, nosotros estamos utilizando she. Es decir, nuestro verbo tiene que cambiar. ¿Ok? Le ponemos la S, la ES o la IES, dependiendo del caso.
Ok, entonces descartamos aquellas que no estén. Aquí estas dos descartamos. Ok, estas dos descartamos porque no corresponden. Recuerden que hablamos de she, es decir, tenemos que agregar algo al verbo. Pero acá, ¿qué cosa, ojito? Acá nosotros vemos chocolate en complemento. ¿Qué nosotros podemos hacer con el chocolate? ¿Comer o bailar con el chocolate? Comer, ¿verdad? Recuerden que nuestras oraciones tienen que tener sentido, ojito. No vamos a bailar con el chocolate, ¿verdad? Tiene que ser comer el chocolate. De esa manera, ¿ok? Acá lo mismo, acá estamos utilizando nosotros I. Si utilizamos I, nuestro verbo no cambia, no adicionamos nada. Es por eso que eliminamos esta de acá. Ok, ahora vamos con el complemento. Leemos el complemento. Dice a book, un libro. ¿Qué vamos a hacer con el libro? ¿Beber el libro? No, ¿verdad? ¿Comer el libro? Tampoco. ¿Qué cosa vamos a hacer? Leer, ojito, de esa manera. Recuerden que nuestras oraciones deben tener sentido. No vamos a decirnos, no, yo voy a comer una casa, voy a comerme una grúa, una pizarra. No, recuerden que tiene que tener sentido, ¿no? O por ejemplo, yo no puedo decir, ¿no? Que voy a bailar con un edificio. No hay coherencia, ¿verdad? Recuerden, tiene que tener sentido nuestras oraciones, ¿ok? O tampoco no puedo decir, no, yo voy a de repente comer un parque. Recuerden, tiene que tener sentido, ¿ok? Cuando estamos utilizando. No podemos ponerle cualquiera por cualquiera. No, ¿ok? A excepción que sea un cuento imaginario. Y recuerden que para un cuento tiene que ser mucho más largo, ¿verdad? Entonces, hay que pensar un poquito más de eso, que tenga que tener sentido, ¿ok? Entonces, continuamos acá. En este caso estamos utilizando he. Entonces, si trabajamos con he, nuestro verbo cambia. Adicionamos, ya sea la S, la ES o la IS. Descartamos aquellos que no se agrega nada. Entonces vemos que la primera, la segunda y la última no cumplen. La única que cumple es esta de acá, la del medio. Y acá cuando hablamos de delicious food, viene a ser una comida deliciosa. ¿Ok? De esa manera podríamos hacerlo. ¿Qué más? Continuamos acá. Estamos hablando de TV. Estamos utilizando they. Si utilizamos they, es decir, no cambia nuestro verbo, ¿ok? No adicionamos S ni ES, nada. Entonces, descartamos aquellas que le han aumentado, ¿no? Chao, chao, le decimos chao. ¿Qué más? Ahora leemos el complemento. Dice TV, ojito, ¿qué dice la televisión? ¿Qué vamos a hacer con la televisión? ¿Comer? No vamos a comer, ¿verdad? La tele, no vamos a comer. Entonces descartamos esa opción, ojito. ¿Qué vamos a hacer? Ver la televisión. Recuerden, tiene que tener sentido nuestras oraciones. Mucho cuidado con eso. Con cuidado que me digan que voy a comerme una camioneta, voy a comerme una laguna. Tengan mucho cuidado. Recuerden que tiene que tener sentido. Continuamos. Vamos acá en este caso. Recuerden mirar el sujeto, la persona que realiza la acción, ¿ok? Trabajamos con I. Si utilizamos I, el verbo no cambia, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? En este caso seguimos mirando acá a Lot. Pero ¿qué cosa más tenemos que mirar? A la imagen del bebé llorando, ¿no? ¿Ok? Teníamos que mirar la imagen. Ojo, de acuerdo a la imagen era, ¿no? Acá vemos que el bebé está llorando, no está estudiando, descartamos. Tampoco está viendo la televisión, tampoco está lavando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? El bebé está llorando, de acuerdo a la imagen en este caso. ¿Ok? Muy bien, vamos acá. Lo mismo casito, nosotros teníamos que ver el sujeto, no el pronombre personal. Estamos utilizando I, es decir, nuestro verbo no cambia. Eliminamos aquellos que sí tengan algún cambio. Viene a ser la tercera. Ok, ¿qué pasó, René? Si hay alguna consulta, duda, lo hacemos por el chat. Ok, recuerden acá, eliminamos. ¿Qué más? Recuerden que yo les había hablado de que dishes puede ser platos de comida, puede ser, o también los platos, ¿no? La loza, en la cual servimos la comidita. Puede ser cualquiera de esos. ¿Qué vamos a hacer con esos platos? Ojo, ¿vamos a bailar con los platos? No, ¿verdad? Descartado. ¿Vamos a leer el plato? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los platos? Lavar los platos, ¿ok? Recuerden, nuestras oraciones tienen que tener sentido, ojito.
Porque, ojo, no podemos decir yo bailo con mi cama, ¿verdad? Yo bailo con mi colchón, con mi almohada. No hay tanto sentido, ¿no? Por decir, ¿no? Yo me como un zapato. No hay. A excepción que sea un perrito, que es distinto. Pero recuerden, tiene que tener sentido nuestras oraciones. ¿Ok? Entonces, eso hay que siempre analizar un poquitito, ver este va, este no va, ver, elegir con qué verbo mejor se acomoda. ¿Ok? Después acá utilizamos we. Si trabajamos con we, nuestro verbo no cambia. Entonces eliminamos aquellos que sí ha agregado s o la es al final. Es la última. Eliminamos. ¿Qué más? Ahora leemos el complemento. Acá tenemos lo que es books. ¿Ok? Tenemos lo que son libros. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con el libro? ¿Lavar el libro? No, ¿verdad? No vamos a lavar el libro. ¿Qué más? Vamos a ver el libro. Recuerden que cuando utilizábamos watch era algo a través de una pantalla, ¿ok? Por ejemplo, ver series, películas, tener novelas, noticias, ¿ok? En este caso no. Es muy distinto que nos ponga libros digitales. Ahí sí, en ese caso podría ser, pero acá vemos que no, acá son libros físicos, ¿ok? Entonces la respuesta correcta viene a ser read. Continuamos. Acá tenemos she, banana. ¿Ok? Como estamos utilizando she, es decir, nuestro verbo va a cambiar, ¿verdad? Es decir, vamos a adicionar algo más. ¿Ok? Entonces vemos, el único que tiene ese cambio es esta de acá. ¿Ok? Esta no es, esta tampoco, porque este es de acá pronombre personal. Y este viene a ser posesivo. Nada. Recuerden, los únicos verbos que están presentes acá viene a ser el it y el its. Pero recuerden, como estamos trabajando con she, el único que le da es its. ¿Qué más? En este caso teníamos que elegir el mejor verbo de acuerdo a este contexto. ¿Ok? Y entonces, primer paso, recuerden, identificar acá quién es el sujeto acá, she. Si trabajamos con she, en este caso, es decir, nuestro verbo cambia, ¿verdad? Es decir, al final va a tener una S, una ES o una IES. Y en este caso vemos que podrían ser dos, ¿no? Posibles respuestas a casi posiblemente. Pero ¿qué estamos viendo? Recuerden, miramos la imagen. ¿Qué está haciendo la chica? ¿Qué más, ojito? Acá vemos a flower. Recuerden, en este caso teníamos que mirar la imagen tanto como el contenido. ¿Qué vamos a hacer con esa flor? De acuerdo a la imagen. ¿Está jugando con la flor? No, ¿verdad que está? Está pintando. Entonces, era la última. Esta de acá era la respuesta correcta. ¿Ok? De esa manera. Continuamos acá. Tenemos day soccer. Recuerden, como estamos trabajando con day, nuestro verbo no cambia. Es decir, no adicionamos nada. ¿Qué más? Si utilizamos soccer, que viene a ser un deporte, recuerden con quién iba. Con play. Iba con play. ¿Ok? De esa manera. Entonces recuerden, ojito, estito de acá no hay que olvidarnos, ¿ok? Recuerden, solamente el verbo va a cambiar, se va a adicionar S o ES solamente cuando vamos a utilizar la tercera persona que viene a ser she, he, it. Solamente con esos tres. Con el resto no va a cambiar, ¿ok? De esa manera, si no, nada más repasamos. Ok, muy bien, ya estamos llegando a la parte final de nuestro curso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser partícipes del curso de inglés básico A1. Recuerden que el día de hoy es nuestra última clase. Entonces ha sido un gusto enseñar y también ustedes participen en esta clase. Entonces nos despedimos con la oración para el alma que nos dice: Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases en el nombre de Jesús. Amén, ¿ok? Muchas gracias a ustedes por participar en el curso de inglés básico A1. Recuerden que el día de hoy es nuestra última clasecita. El día de hoy culmina nuestra clase de inglés básico A1, ¿ok? Muchas gracias por participar. Recuerden que cualquier consulta o duda lo podemos hacer. Ok, muy bien. Muchas gracias, Inei, ¿ok? Recuerden, chicos, estoy enseñando el curso de inglés básico, ¿ok? De paso a la señorita coordinadora, ¿ok? Para que ella les dé más recomendaciones e indicaciones, ¿ok? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Andrea, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra última sesión de clase. Querido participante, el examen ya se encuentra en su grupo. Usted tiene habilitado desde hoy hasta el día domingo para que pueda realizar su examen. Si usted ya está listo, ya puede realizar. Si no está listo, estaré enviando el video de la clase para que usted pueda visualizar y así dé un buen examen. Hagamos un solo clic en el siguiente enlace. Muy bien, los participantes que van a tramitar tendrán estos beneficios. Código QR y código único de registro. Primeramente, usted tiene que llenar sus datos correspondientes. Su correo electrónico, sus apellidos y nombres tiene que ser en mayúscula, su número de identidad, número de WhatsApp. Contarán con 10 preguntas. Por favor, les recomiendo que lean bien. Una vez que usted haya respondido las 10 preguntas, se tiene que ubicar al final y solamente tiene que hacer un solo clic en enviar y ya se envió el examen. Usted puede ver su puntaje en ver puntuación. Si usted tiene una nota mayor e igual a 14, ya puede tramitar. Se puede comunicar con el siguiente número o con el siguiente enlace para su trámite correspondiente. Asimismo, he enviado a su grupo el número de la oficina de certificados y el siguiente enlace para que usted pueda hacer su trámite correspondiente. Queridos participantes, ¿hay alguno de ustedes que son trabajadores independientes, son jubilados y quieren adquirir mayor conocimiento llevando nuestros cursos? Si usted desea contribuir para que nuestra institución siga con esta hermosa labor, no todos tramitan su certificado, pero usted puede donar 1 sol, 2 soles, 3 soles, la voluntad de cada uno de ustedes. Se puede comunicar con el siguiente número o con el siguiente enlace. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés básico A1 a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Como vemos en la pantalla, es el certificado. Por ejemplo, va el logo de la institución, va con una resolución, va sus apellidos y nombres, va el curso, su nota y la fecha de emisión. Va la firma del gerente, la firma de la directora, va todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, va el temario que hemos aprendido durante nuestras 2 semanas de capacitación y contamos con el respaldo por la Cámara Nacional de Comercio del Perú y va el código QR. Querida participante, este código QR, las entidades contratantes, ellos cuentan con un escáner. Ellos lo escanean y directamente les manda a nuestro sistema, donde usted o la entidad contratante podrá visualizar, por ejemplo, sus apellidos y nombres, el curso, su nota, la fecha de emisión y la duración. Para mayor información, para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, comentarles que contamos con un sistema donde usted podrá descargar su certificado. Para ello, yo tengo que insertar mi número de mi DNI. Solamente me tengo que ubicar donde dice número de identidad. Tengo que hacer un solo clic, no soy un robot. Hago un solo clic en ingresar. Ya ingresé al sistema.
Una vez que usted haya ingresado al sistema, podrá visualizar sus datos. Para mayor información, si tiene alguna consulta, comuníquese con el siguiente número. Una vez que usted haya ingresado al sistema, podrá visualizar, por ejemplo, los cursos que usted ha llevado. Podrá visualizar cuándo inició y cuándo finalizó el curso. Podrá visualizar sus notas y podrá visualizar en qué estado está su certificado. Tal vez a usted le falta tramitar o tal vez usted ya tramitó. Una vez que usted ya tramitó, le va a filtrar emitido. Usted solamente tiene que hacer un solo clic. Hago un solo clic en descargar. Me ubico en descargas. Muy bien, ya se descargó mi certificado correspondiente. Querido participante, invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Asimismo, comentarles que la siguiente semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para la siguiente semana contamos con el curso de inglés nivel básico A2. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana muy bendecido. Nos vemos en los próximos cursos. Por favor, aprovechen al máximo. Muchas bendiciones y abrazos, queridos participantes. Si tienen alguna consulta, duda, me pueden estar consultando para poderlos ayudar. Muy buenas noches, queridos, estimados participantes. Nos vemos en los próximos cursos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.